Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Como lo habíamos anunciado al empezar el programa, vamos a conversar esta tarde con el doctor Humberto Enríquez, abogado constitucionalista, docente en la Universidad Privada Antero Borrego, para que nos comente sobre cuál es el significado, qué implicancias tiene esta Carta Democrática Interamericana que el presidente de la República ha solicitado se reactive ante los estados americanos para mantenerse en su cargo como mandatario en nuestro país ante serias denuncias que se han hecho por supuestamente liderar una red criminal aquí, una organización criminal en nuestro país. Doctor Enríquez, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, doctor, siempre en este afán de seguir contribuyendo para que nuestros televidentes y los ciudadanos puedan tener información mucho más precisa en base a aspectos jurídicos y académicos, ¿qué impacto tiene o cuál es la implicancia de esta Carta Democrática Interamericana de la OEA que el presidente Pedro Castillo ha solicitado se reactive para que mantenga su posición o su labor como mandatario en nuestro país? A ver, mira, la Carta Democrática fue aprobada y suscrita un año antes de que Fujimori caiga en el poder. Y nos sirvió de mucho, porque la Organización de Estados Americanos se reúne y convoca a Fujimori para que le den algunas directivas, como que retorne inmediatamente a la constitucionalidad, disponiendo que se elija un nuevo Congreso, porque él lo había disuelto, tú te acordarás de eso. Así es. Bueno, entonces Fujimori, aconsejado de alguna manera positivamente, convocó a un Congreso Constituyente Democrático que a la vez que daba la Constitución, también operaba como un órgano constituido o como un parlamento ordinario, con lo cual en apariencia volvimos pues al Estado de Derecho. Luego, cuando cae también el gobierno de Fujimori, esta Carta Democrática invocada, mandan una comisión al Perú y esta comisión da una serie de recomendaciones como modificar algunos aspectos de la Constitución, etcétera. Y en ese sentido ya se pudo convocar a las elecciones en el 2001 que ganó Toledo. En el 2004 Toledo invocó la Carta Democrática y de alguna manera se mantuvo durante los 5 años porque también estuvo muy propenso a ser vacado. Otro antecedente ya tenemos con Kuczynski. Kuczynski también invoca la Carta Democrática, pero de ninguna manera impidió que renuncie porque ya las circunstancias estaban demasiado complicadas y renunció. Entonces, ahora el presidente Castillo ha invocado nuevamente la Carta Democrática con la finalidad de que la OEA acompañe a que el gobierno de alguna manera pueda encauzarse de una manera más dialogante, más concordante entre los poderes del Estado. Él invoca en el sentido de que, o el argumento es que hay una nueva forma de golpe de Estado a través de la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Parlamento, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que ha hecho la OEA es admitir la solicitud del gobierno y darle de alguna manera un respaldo al gobierno, lo que no significa darle un respaldo a Castillo, sino al gobierno, ¿no? Y bueno, lo que han decidido es enviar una comisión con la finalidad de que in situ estudie la situación que está pasando en el Perú. Esa es, yo diría,
la forma más clara de entender qué cosa significa esta invocación a la Carta Democrática. Perfecto, doctor. Importante lo que usted nos comparte para que el público tenga una información precisa de qué significa esta Carta Democrática y también aclarar algunas ideas. El hecho de que el presidente Castillo solicite que se reactive esta Carta Democrática impide que las investigaciones por parte de la Fiscalía se sigan realizando, o cómo quedarían las investigaciones. Bueno, ahora ya hay una denuncia que está en manos del Parlamento. Bueno, mira, las decisiones que tome el Parlamento, el Ministerio Público, las investigaciones, eso responde a una soberanía nacional. No está de ninguna manera en juego que la OEA vaya a impedir que se continúe con estas investigaciones o de repente, ¿no?, también en una vacancia presidencial. Esa es una decisión que toma el país. Sin embargo, la OEA en estos tiempos está marcada fundamentalmente, y eso es lo que preocupa, está marcada fundamentalmente por una ideología de lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI. Y entonces da la impresión, y ese es el temor que siente la opinión pública, la ciudadanía en el Perú, de que estaría muy inclinada a favor de Castillo, ¿no? Y que eso podría jugar de alguna manera en una situación... Perdón, doctor, ¿se podría entender que existiría un posible sesgo a favor de este régimen comunista del profesor Pedro Castillo? Bueno, yo entiendo también que por esa línea va, ¿no? Por eso lo invoca. Pero no nos olvidemos que la invocación de la Carta Democrática, por ejemplo, la hicieron también en Paraguay con el presidente Lugo, que fue igualmente vacado en Paraguay, y él invoca la Carta Democrática diciendo que había sido un golpe de Estado. Mandaron una comisión, hicieron todas las investigaciones y al final, ¿cuál fue el resultado? Que concluyeron de que habían actuado el Parlamento de una manera estrictamente constitucional y que no había forma de poder revocar el mandato por la destitución de Lugo. O sea, el hecho de que vengan no necesariamente tiene que ser para favorecer a Castillo, podría ser un boomerang, podría ser que también esto resulte en su contra. Pero, como te digo, el sesgo que tiene es lo que preocupa un poco, en este caso, de la venida de la comisión. Ya hemos visto comisiones que han venido, por ejemplo, a observar el proceso electoral y los medios de comunicación pues los han sorprendido, ¿no?, en comilonas, en una serie de cosas que realmente por la boca de ellos mismos decían, acá se viene, se come rico, se toma bastante y eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces eso significa que estas comisiones ya vienen con una direccionalidad y al final sus informes son siempre de acuerdo a lo que ya está marcado por la misma Organización de los Estados Americanos, ¿no? Conforme, doctor. Finalmente, doctor Enríquez, estamos frente a cada día, aparecen, surgen nuevas evidencias de supuestos actos de corrupción liderados, como lo manifestaba la Fiscalía a través de un informe, el Ministerio Público, de una organización criminal que estaría pues liderada desde Palacio de Gobierno por el presidente de la República. Y nuevamente ha surgido y hay la expectativa en toda la nación de la vacancia presidencial. Estos actos que está demostrando el presidente, según las investigaciones que hace la Fiscalía, son unas evidencias más de incapacidad moral que podrían obviamente ser argumentos suficientes para probar la vacancia del presidente Castillo por incapacidad moral constante. Bueno, como yo te he dicho, el tema es que la incapacidad moral, algunos le entienden que debe ser como una incapacidad mental. Eso no es así. Desde 1839 la Constitución establece la incapacidad moral como una especie de, de costumbre, si la gente entiende que el presidente actúa bien o actúa mal, o está de alguna manera actuando en contra de la figura de lo que significa la presidencia de la República. En consecuencia, eso se resuelve simplemente
con los votos en el Parlamento, con 87 votos, que es muy complicado de poder obtenerlos. Ya se han presentado dos mociones de vacancia y las dos han fracasado. Entonces, lo que Castillo busca en el fondo es hacer creer a la OEA de que la presentación de una nueva vacancia implicaría, o de repente, ¿no? Que el Parlamento diga que se suspenda temporalmente para que pueda ser investigado y evidentemente acusado. Eso va en contra del artículo 117 de la Constitución, que dice que solo se le puede juzgar por 4 delitos que están muy bien establecidos en la Constitución. El tema es que ahí tendríamos que hacer una interpretación. El artículo 117 ha sido establecido en la Constitución con la finalidad de que se pueda dar el caso de una organización criminal dirigida por el presidente de la República y que a partir de su cargo pueda incluso destruir la misma democracia y la propia constitución del Estado. Ese es un tema que tendrá el Parlamento que resolver. Yo creo que, en mi opinión, ¿no? Yo creo que el 117 hay que interpretarlo en el sentido de que el presidente puede haber cometido un delito de función y lógicamente hay que dejarlo que termine sus 5 años. Pero no es un delito de función organizar criminalmente, puede tener una organización criminal, ¿no es cierto? Y eso definitivamente está en el debate, pero como hay también constitucionalistas que están en contra, otros a favor, bueno, será el Parlamento al final el que tome la decisión, pero tome la decisión que tome, tendrá que tener los votos suficientes. Eso es lo más importante. No nos olvidemos que el mismo gobierno también ha corrompido en el Parlamento y ya no tiene la posibilidad el Parlamento de ejercer estas facultades que son de control político. Tú sabes que hay muchos congresistas que no van a votar a favor ni de una suspensión ni de una vacancia del presidente de la República. Conforme, doctor Enríquez, le agradecemos como siempre su participación. Como usted dice, estaremos atentos a la decisión. Esto ya está en manos de las decisiones, reiteramos, que adopte el Congreso de la República en bien del desarrollo del país. Muy amable, doctor Enríquez. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias también. Hasta luego, Beto. Gracias, doctor. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.